Pues buenas tardes, bienvenidos a esta tarde fría de Salamanca, donde ya empiezan las nieves y los fríos propios de esta ciudad. Vamos a comenzar la tercera jornada dentro del ciclo de conversaciones de San Esteban, bajo el título Refugiados y Dignidad Humana, que será impartida por José Ignacio García, director de Cristianismo y Justicia. Antes de empezar, me gustaría destacar que estas jornadas, como bien saben, hoy se ha presentado, se enmarcan dentro de los 500 años del centenario de inicio de Francisco de Vitoria. Viene el padre. Viene el padre Ricardo a presentar al ponente. Bueno. Hemos presentado los 500 años de Francisco de Vitoria, que, como sabéis, inicia la docencia en esta ciudad en el año 1526. Y fruto de las conversaciones, y como se ha puesto hoy de manifiesto, se trata de llevar a cabo en estos sectores y en esta serie de actos, hoy precisamente con los refugiados, que esos pensamientos que tiene Vitoria en el año 1596, que sigan hoy plenamente vigentes, que suponga un reconocimiento con estos actos y estas jornadas como los derechos fundamentales que son, y en este caso, en esta materia, como padre además del derecho internacional y del derecho de gentes, y que evidentemente sigan teniendo repercusión en nuestras generaciones futuras. Para presentar al ponente tenemos con nosotros al organizador y conocidos por todos, el padre Ricardo de Luis de Carballada, quien ha presentado hoy los actos de los 500 años del centenario, y va a proceder a presentar al ponente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar con esta nueva conversación en torno a la dignidad humana. En este martes vamos a reflexionar sobre la dignidad humana y los refugiados. Son millones de personas las que en nuestro mundo viven en campos de refugiados, en unas condiciones rayando la inhumanidad, pero como seguro que nos va a decir después José Ignacio, en unas condiciones también en donde, por su esfuerzo, por su alegría, por su espíritu, viven plenamente la humanidad. Así de contradictorio y así de contraste se dan en estas situaciones. Tenemos con nosotros a José Ignacio García Jiménez, al que le agradecemos su presencia aquí. De José Ignacio García tenemos que decir que es un jesuita muy amable y muy afable. Transmite mucha serenidad y además de amabilidad está, sobre todo también, esta amabilidad, esta serenidad está coronada por un gran sentido del humor muy inteligente. Se formó en Ciencias Económicas y Empresariales en el ICADE, en Madrid, en una institución que depende actualmente de la Universidad Pontificia de Comillas, y en Madrid es la ciudad en la que nació. Estos estudios le han dado una enorme capacidad organizativa y también una gran serenidad para ayudar a las personas en los procesos de cambio y en la organización de grupos e instituciones. Su formación en economía y empresa fue completada con estudios de filosofía precisamente aquí en Salamanca, y después en donde alcanzó el grado de licenciado en la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Yo creo que aparte de su carácter y su personalidad, esta amabilidad, esta serenidad, esta sensibilidad para captar las situaciones de los demás, proceden de su gran experiencia pastoral como sacerdote. Trabajó durante 2 años en el servicio jesuita a refugiados en Malawi
con refugiados en Mozambique. Él ha vivido en un campo de refugiados y posteriormente ha sido el director regional del Servicio Jesuita para Refugiados en Europa, con sede en Bruselas, desde 2017 al 2021. Anteriormente ha sido profesor del área de Economía y Empresa en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola en el INEA de Valladolid, una prestigiosa institución también que actualmente forma parte de la Universidad Pontificia de Comillas. Desde septiembre de 2008 hasta diciembre del 2016 ha sido director del Centro Social Jesuita en Europa, centro de reflexión social que se encuentra en Bruselas. Durante ese mismo tiempo ha sido director de la revista electrónica Ecojesuit, dedicada a temas medioambientales, de ética y de espiritualidad. Y actualmente es el director de una prestigiosa e importante también institución de los jesuitas en España, en la que muchos nos formamos con sus publicaciones y nos seguimos formando, del Centro Cristianismo y Justicia con sede en Barcelona. Ha formado este centro en la sensibilidad, en la mentalidad y el compromiso de muchos cristianos en nuestro país. Pues muchas gracias, José Ignacio, por tu presencia y por la experiencia que nos vas a transmitir. Van pitando más cosas, ya no sabemos qué más puede pitar. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy un poco impresionado porque yo era estudiante aquí en la Ponti, ¿no? Y nosotros pasamos por delante del convento de San Esteban. Nunca me imaginé que estaría aquí en el aula magna y encima hablando, así que está uno un poquito impresionado. El tema de San Ignacio en este convento lo hablaremos más tarde, porque hay interpretaciones diversas, según quien lo cuente, ¿verdad? Bueno, lo que me han propuesto, lo que yo he entendido que se me proponía para hablar esta tarde, para mí es un tema personalmente de mucho interés. Quizá profesionalmente ahora pues llevo 3-4 años un poco más descolgado, pero como nos decía Richard, el padre Ricardo, estuve los últimos 6 años dedicado al servicio de refugiados en Europa, y voy a empezar la charla por donde me dije que no la iba a empezar, ¿de acuerdo? Pero pasa a veces. Dices, bueno, voy a contar esto, y después dije, no lo cuento pero lo voy a contar. Nosotros los jesuitas en la Compañía de Jesús, existe esta ONG, es una ONG que llamamos, el nombre es el Servicio Jesuita a Refugiados o para Refugiados, según como lo traduzcan. Y fue una iniciativa del padre Arrupe. El padre Arrupe era nuestro superior general y estaba viendo la televisión, lo que hacemos la mayoría de nosotros. Y en la televisión él fue contemplando las escenas de lo que se ha llamado el Boat People, la gente que escapaba de Vietnam y llegaba a Hong Kong, y si lo buscan en internet verán las fotos, son pequeños barquitos cargados de decenas de personas que huían del avance del Vietcong. Y a diferencia de lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando vemos la televisión, que es quejarnos, ¿no? Y decir que el mundo, qué mal está esto y que alguien lo arregle y por qué no se arregla, etcétera, etcétera. En Arrupe lo que brotó, la pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces no había correo electrónico, envió un telegrama a 20 superiores provinciales preguntando qué se puede hacer ante esta situación. Y para su sorpresa, y yo creo que para mí sigue siendo, ¿no?, un poco misterioso, sorpresa la respuesta, cada uno de ellos le fue contando cosas o que se podrían hacer o que ya estaban haciendo. Universidades que estaban proporcionando becas, profesores que pedían años sabáticos para irse a trabajar allí. Es decir, que ya había una cierta actividad y una cierta respuesta. Lo que hizo Arrupe fue convocar a un par de jesuitas, les dejó un despacho allí en Roma y les dijo, organizad esto, ¿no?
Y de ahí es donde surgió esta iniciativa de Servicio Jesuita Refugiados, que ahora ha celebrado 45 años. Entonces, era un despacho, 2 jesuitas en Roma y un poco de buena voluntad, sobre todo en Hong Kong, pero inmediatamente se fue expandiendo a América Latina, Asia. Actualmente estamos en 50 países, ¿no? Y es cierto, no es toda la vida de los jesuitas, ni mucho menos, ¿no? Es una pequeña fracción de lo que hacemos. Pero yo creo que Arrupe tuvo una intuición importante, ¿no? Fue capaz de detectar una realidad que ha ido ganando importancia, que ha ido ganando conocimiento y conciencia, ¿no? Y supo, no sé cómo decirlo, movilizar corazones y recursos para estar en ello. Y quizás algo que a lo mejor hoy en nuestro día pues cuesta un poquito más, ¿no? No sé, los dominicos, pero nosotros movernos ahora nos cuesta bastante más. Somos menos, todo se piensa, todo se planifica, ¿verdad? Es difícil tomar una decisión. Sin embargo, te admira, ¿no? Como ante una necesidad, pues fuimos capaces de responder y movilizarnos. Pues de esto es de lo que vengo a hablar esta tarde, ¿no? Que yo creo que ocupa la inquietud y la pasión de muchísimas personas, pero sobre todo es el testimonio y el reflejo del esfuerzo de muchas vidas, de millones de vidas, que cada día pues tratan en muchos casos, de sobrevivir. Hablar de refugiados, me imagino que les puede traer, ¿no?, a su memoria pues imágenes de este tipo. Son las que tenemos normalmente registradas. Campamentos enormes, miles de personas, niños, siempre hay niños y niñas, eso nunca falta, ¿verdad? Escenas de sufrimiento, de mucho dolor, experiencias muy traumáticas en muchísimos casos, ¿no? Normalmente este tipo de desplazamientos no cuentan con una larga preparación, se tienen que improvisar, ¿no? Son semanas, pocos meses, donde las personas descubren que es imposible. Cuando yo llegué a Malawi había más de 1 millón de personas de Mozambique desplazadas, y algunos tuvieron que tomar la decisión prácticamente en horas, en días, ¿no? De dejar su casa y movilizarse. Muchos eran campesinos, personas que vivían, ¿no?, de la agricultura de la tierra, pero otros vivían en ciudades, eran profesionales, eran mecánicos, técnicos. Toda esta gente tuvo que dejar, ¿no?, sus hogares, profesión, etcétera, y desplazarse a vivir en una tienda de campaña, en un pequeño cobertizo de plásticos, etcétera, ¿no? Estas de la foto son blancas, pero si alguna vez habéis trabajado en África, el color habitual es el azul del ACNUR, ¿no? Son las tiendas, normalmente son plásticos, con eso se van montando todas las tiendas. El tema del asilo y del refugio, este es lo más habitual para nosotros, ¿no? Estas imágenes son las que nos... son las que nos suelen, ¿no?, como marcar y con las que estamos más habituados. Pero tiene una historia un poquito más larga y una historia un poquito más, yo diría casi más lenta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. Es decir que esta situación es una combinación de derecho internacional, lo que estaría la dimensión del asilo y el refugio, pero también de derecho humanitario, sobre todo de protección de personas. Entonces las figuras jurídicas, yo no soy un experto jurídico, lo van a notar enseguida, las figuras jurídicas se han ido solapando y se han ido estirando unas y otras. Si en la sala hay alguien que se dedica a estudiar derecho, que siga estudiando derecho. A veces pensamos que lo que más se puede hacer por un refugiado es enviarle comida o montar una tienda de campaña. Eso lo puede hacer mucha gente, ¿verdad? Pero tener buenos juristas no es tan sencillo. Es una vocación muy, muy importante. Que nadie se sienta mal estudiando derecho, al contrario, ¿verdad? Es una carrera muy noble. Hay una tradición muy antigua de protección, ¿no?, de personas que huyen, que escapan y alguien les protege. Hay una tradición de asilo en lugar sagrado, ¿no?
acudir a un convento, acudir a una iglesia y recibir protección allí. En la Edad Media desarrolló toda una cierta tradición de este tipo de protecciones, de refugio, más vinculados a casos concretos que a una formulación jurídica, ¿no? Es decir, que hay tradición de hospital, invierte en materia jurídica. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 51 y después con un protocolo posterior, se formula una convención en Ginebra para proteger a las personas que dejaban los países del este y se integraban a el bloque occidental. Eran personas que venían sobre todo de la Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, como saben, la zona de Centro Europa quedó dividida en las 4 potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Unión Soviética ocupó una buena parte del territorio, todos los países del este, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Berlín, ¿no?, es el signo más claro. Si van allí todavía se ve el checkpoint, te haces fotos y todo esto. Muchas personas, sobre todo Alemania, pero no solo, quedaron en el lado controlado por la Unión Soviética. A medida que iban pasando los años y era evidente que la Unión Soviética estaba imponiendo, colocando su modelo social, algunas personas se fueron sintiendo incómodas y entonces se traspasaban lo que se convirtió en el muro, las fronteras, sobre todo fronteras, y pasaban al lado occidental. En Bélgica, en Bruselas, viví con un compañero jesuita que falleció recientemente, con 90 y tantos años. Él era muy pequeño, alemán, vivía en Berlín. Su padre era juez y al poco de ocupar Berlín, buena parte de Berlín, la mitad de Berlín, las fuerzas rusas, su padre fue detenido. Solo muchos años después, cuando se abrieron los archivos de la Stasi, de la policía secreta alemana, descubrieron el primer y el segundo campo de detención donde había sido enviado su padre. Nunca, durante más de 50-60 años, nunca supieron que había sido de su padre. Simplemente desapareció. Pero él nos contaba que unos meses después, una noche su madre los despertó. Eran 5 o 6 hermanos, pequeñitos todos ellos, y la madre había colocado una maleta para cada uno en el pasillo. Y entonces cada hijo tomó una maleta, se fueron a la estación de tren y tomaron uno de los últimos trenes que cruzaba al lado occidental de Berlín. Entonces no estaba el muro todavía establecido, ¿verdad? Pero ya se sospechaba que aquello iba a ser una separación definitiva o por lo menos bastante fuerte. Y ella cruzó, tenía unos familiares y se fueron para allá. Refugiados cercanos, ¿verdad? Probablemente nunca tuvo un título de refugiado, pero eran candidatos a esta convención que se aprobó en el año 51, que ofrecía un estatuto legal a las personas que dejaban los países del este y se presentaban ante autoridades occidentales. Este ha sido el primer régimen jurídico y es el régimen jurídico al que, estirándolo, hoy da cobertura a muchas de las operaciones de ayuda humanitaria y de recepción de personas que se hacen en todo el mundo. Luego, estamos como apoyados en un punto de equilibrio muy pequeño. Tanto toda la dimensión de asilo-refugio y la ayuda humanitaria en lo que tiene que ver con la protección de personas se sujeta sobre un armazón legal muy pequeño. Ha ido creciendo, con una convención africana, etcétera, pero es verdad que se sujeta sobre un punto muy, muy pequeño. ¿Cuál era el punto fundamental de esta Convención de Ginebra? ¿Qué es lo más importante? El compromiso de los países signatarios, los países que lo firman, se comprometen a no devolver a la persona que por un temor fundado de persecución política, ideológica, religiosa, ¿verdad?, cruzan la frontera y pasan a otro estado.
Y este es el principio básico para toda la experiencia del asilo y del refugio. Primero, el temor fundado. No, provienes de una sociedad que por lo que sea, y son muchísimas razones, no te sientes protegido, al contrario, te sientes amenazado allí, porque piensas políticamente diferente a la mayoría que controla el país, porque a lo mejor eres activista sindical, porque eres un líder vecinal, porque a lo mejor eres mujer y defiendes, ¿no?, valores de igualdad, porque a lo mejor tu orientación sexual no es reconocida. Es decir, que hay una larga lista de situaciones que pueden hacer que tú sientas de manera fundada pues que tu país no te quiere, no quiere protegerte, no quiere hacerse cargo de ti, y lo que es probablemente pues está buscando alguna manera de detenerte, de acusarte, ponerte en prisión, conculcación de derechos, te impide una vida profesional adecuada, etcétera, 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 ¿no? Luego, las personas se ponen en marcha por este temor fundado. A veces no solamente un miedo teórico, sino que ha habido amenazas, ha habido periodos de prisión, pérdidas de puesto de trabajo, ¿no? Muchas situaciones que a uno le hacen comprender que seguir aquí es un riesgo enorme. Y lo que es muy importante es que haya una frontera, ¿verdad? Necesitamos una frontera. Las convenciones las firman los estados, luego son los estados los que protegen o no a sus ciudadanos, ¿no? Luego necesitamos que se cruce una frontera, después veremos que no, hoy en día no solamente hace falta cruzar una frontera, pero es muy importante cruzar la frontera y entonces la convención se activa, ¿eh? Tú te diriges a la autoridad de este país, presentas tu temor fundado, se analiza. Por ejemplo, en el caso de las personas que vienen de los países del este, pues había como una presunción general que por venir de donde venías, pues se justificaba la protección, y a partir de ahí pues hay se desencadenan mecanismos que te ofrecen protección, integración en la sociedad de acogida y una serie de derechos que están vinculados pues con, ¿no?, el alojamiento, la educación, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente lo que se convierte en la puerta para las personas que reciben el asilo en larga duración, pues normalmente hay un proceso que te termina ofreciendo la nacionalidad del país de acogida, ¿no?, o de un tercer país que se pueda hacer cargo de ti, etcétera, etcétera. Luego todo esto que vemos, ¿no?, como movimientos de decenas de miles, de cientos de miles de personas muchas veces, jurídicamente nace de una experiencia mucho más limitada, mucho más pequeña, ¿no? Personas que llegaban sobre todo a Alemania, que después se trasladaban a Francia y que se iban instalando por Europa y que aquí es donde recibían la protección y el asilo, ¿no? Esto que se diseñó y se pensó básicamente para un momento de la historia que permanece como convenio, de repente en los últimos 40 años pues ha servido de protección para muchísima gente. Ahora vienen unas cuantas diapositivas, espero que se vean bien, si no ustedes me avisan. Hoy en día, cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de una realidad de 123 millones de personas. Cuando yo empecé con esto, cuando fui a Malawi, eran 40 millones y nos pareció una barbaridad. La primera diapositiva que hice sobre esto era 40 millones y nos parecía tremendo. 123 millones de personas en todo el mundo. En distintas circunstancias, vamos a verlo, ¿verdad? No es solamente personas que han cruzado fronteras, pero especialmente que han tenido que traspasar la frontera, pero son personas que están recibiendo algún tipo de ayuda de protección internacional. El caso más frecuente es el de no tener que cruzar una frontera. Nosotros la crisis más reciente que tenemos es la de la guerra de Ucrania, ¿no? En pocos meses 7 millones de personas dejaron Ucrania. Después algunas han vuelto y actualmente en Europa hay unos 4 millones de personas de nacionalidad ucraniana que reciben asilo o algunas de las figuras jurídicas que se han ido construyendo alrededor. Los requisitos del asilo son bastante exigentes.
Entonces se han ido generando otras figuras que básicamente se concentran en la protección civil subsidiaria, que con menos requisitos permite también ofrecer protección internacional, ¿no? Bueno, son maneras que hemos ido desarrollando para poder dar protección a un volumen tan importante de personas. ¿Qué es lo más interesante de estos 123 millones de personas? Bueno, pues aunque a nosotros nos sorprenda, porque a veces nos sorprende, estas millones de personas no están en España, no están en Francia, no están en Italia, no están en Alemania, ni siquiera están en Europa. Las personas cuando huyen a los países más próximos, más cercanos. Y como los que huyen en su gran mayoría son personas de países pobres, de escasos recursos, se desplazan a países pobres de escasos recursos. Malawi ha estado siempre en la cola de los países de desarrollo humano. El tercero por abajo, cuarto por abajo, quinto por abajo. Es un país muy pobre. Un tercio del país es un lago. No se puede vivir en un lago. No, te quedan 2/3 para vivir. Y es un país, ¿no?, de una enorme pobreza. Bueno, pues recibe 1 millón de personas que venían también de una enorme pobreza, porque Mozambique era un país en aquel momento sumamente pobre. Luego las personas que huyen, en la gran mayoría de las, ¿no?, en 75% de las personas que huyen buscan refugio en los países más próximos, que suelen ser también países muy pobres. Estaba comentando antes de empezar la charla, si esta charla lo hubiéramos tenido hace 10-15 años, hubiera sido otra conversación. Pero llevamos 10-15 años que se ha ido construyendo el imaginario, perdonen si soy un poco simplón, de que nos invaden, nos están invadiendo, ¿no? Esto es lo que escuchamos, y nos invade, la gran ocupación, el gran fenómeno, la gran sustitución, perdón, le llaman. Bueno, pues básicamente es mentira. Es mentira. Si nadie nos está invadiendo, ¿verdad? No, ese aluvión de personas, son muchas las que vienen, ciertamente son muchas, pero son muchísimas más las que, ¿no?, están en el Congo, están en Ruanda, están en Burundi hoy, ¿verdad?, están en Kenia, son cientos de miles, ¿no? Es decir que, bueno, este imaginario que se ha ido construyendo en los últimos años nos impide ver muchas veces la realidad, y es que las personas primero van a lugares cercanos y segundo suelen ser también tan pobres como ellos, ¿no? ¿Por qué van a lugares cercanos? Porque las personas que huyen tienen la esperanza y la convicción de que volverán pronto a su casa. Y si vas a volver a tu casa, no te vas, ¿no? No te vas lejos, te quedas cerca porque quieres volver a tu casa. Luego, otra vez, ¿no?, este imaginario de que estas personas que huyen, etcétera, bueno, no. La búsqueda de protección, de asilo, se produce primero en el entorno más cercano, que muchas veces tiene muy poquito que ofrecer, más que muchas veces el territorio, ¿no?, espacio donde te puedas instalar. Por eso es necesaria la ayuda internacional. Es sorprendente la duración de esta experiencia, porque aunque las personas huyen pensando que va a ser breve, en promedio las personas están unos 17 años en refugio. Se convierten en procesos de mediana y larga duración, lo cual es básicamente demoledor para las sociedades y para las personas. Cuando nosotros llegamos a Malawi, había un grupo importante de jóvenes que habían completado toda la enseñanza primaria. Unos 12 años de escolarización ya los habían cubierto. Entonces a nosotros, a los jesuitas, lo que nos pidieron era que si podíamos proveer enseñanza secundaria. Entonces organizamos un programa de enseñanza secundaria, medio presencial, medio en directo. Hicimos lo que pudimos. Y alguien tuvo la buena idea de que el plan de estudios, tanto de primaria como de secundaria, fuera el de Mozambique, por si un día regresaban, que se pudieran incorporar a su país. Entonces, la primaria se hacía en portugués, la secundaria también la hacíamos en portugués, con el plan de estudios de Mozambique,
que era un disparate de plan de estudios. Estaba pensado para la Alemania del Este y en tercero de bachillerato podían diseñar lanzamiento de misiles. O sea, los programas de física, química eran una locura, imposible. O sea, aquello no había forma humana de que aquello no fuera imposible. Pero bueno, quiero decir que había esa ambición de formar a las personas. La experiencia de refugio pueden ser 17 años, 20 años, hasta que se produce lo que se llama una solución duradera, que es el regreso, idealmente poder regresar a tu país de origen o buscar soluciones en terceros países donde uno puede instalarse y pueda seguir su vida allí, ¿no? Luego, primero, buscar refugio en los países cercanos. Segundo, es un trastorno enorme en la vida. Quiero decir, un joven que durante toda su primaria, toda secundaria, viviendo en un campo de refugiados, es un sitio muy desestructurante, ¿no? No es un lugar apropiado para crecer un niño y un joven, no lo es en absoluto. Bueno, aquí tengo que echar un poquito para atrás porque yo no lo veo. No sé si ustedes lo ven. Bueno, son cifras. Dice personas refugiadas, personas en situación similar a que todos los que están aquí pues son refugiados. Esta pretensión del derecho de la Convención de Ginebra, que es un reconocimiento individual, como se hace aquí en España, ¿no? Cuando una persona llega a Barajas y pide asilo, pues esto es un expediente y uno a uno se van revisando. Y se tarda años en que la administración te diga si sí o si no, ¿verdad? Si se reconoce tu estatuto de refugiado. Cuando son estas situaciones de ayuda humanitaria, pues se presume que todos los que están aquí pues son refugiados, ¿no? Si nadie va a investigar más. Y otras personas que necesitan protección internacional por principal país de origen. En el año 24, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues el mayor grupo de personas, Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos? Pues los encuentras en Perú, los encuentras en el Ecuador, los encuentras en Colombia, los encuentras en Chile, en Argentina, en España, ¿verdad? Por todas partes. Venezolanos por todas partes. Siria, bueno, pues es un conflicto ya de mediana duración, donde una buena parte de ellos llegaron a Europa, no solo Europa, sino el país que acogió más población siria en el refugio es el Líbano. Un cuarto de la población libanesa son sirios. ¿No? Alemania llegó a recibir casi 1 millón de personas, ¿no? Y se lo recriminan a Merkel. Yo creo que fue lo mejor que ha hecho Merkel. Afganistán es un éxodo continuo, especialmente si eres chica. Ucrania, Sudán del Sur y Sudán del Norte, que también serían como los países que ahora mismo como que centran toda la atención. ¿Dónde se refugian las personas? ¿A dónde acuden? Pues acuden a Irán, especialmente si eres afgano. Acuden a Colombia, si eres venezolano. No puedo ver el otro amarillo. Alemania, ¿verdad? Sí, es horrible la foto. Uganda recibe sobre todo congoleses, Pakistán, personas de Afganistán y el Chad, que recibe sudaneses, ¿verdad? Ahí es donde acude la gente. Si miran la lista con detenimiento, no encontrarán España ni Francia, solo Alemania. ¿Verdad? Esta narrativa de que nos invaden no es cierta. No es cierta. Las personas buscan refugio en países cercanos, culturalmente próximos, ¿verdad? Donde pueden sentir que, bueno, pues hay una cercanía. Estirando esta situación, ¿verdad?, de los casos prácticamente situaciones individuales o familiares que vivimos en Europa después de la Guerra Mundial, después de todos estos conflictos internacionales que han merecido la atención y la protección por la Convención de Ginebra y por un derecho humanitario incipiente que fue fraguando y se ha ido construyendo, surgen después otra categoría de personas que se descubre que necesitan también protección. Son las personas que no cruzan la frontera, no salen del país, se quedan dentro del país. ¿Por qué se quedan dentro?
Pues muchas veces porque buscan refugio en lugares próximos, porque tienen familias, porque se desplaza toda la comunidad. Todos los vecinos nos vamos a esta zona, toda la gente de este pueblo nos vamos a tal. Donde ha habido experiencias muy intensas de desplazamiento de personas internamente dentro del país, en América Latina. Colombia, con el conflicto de las FARC, tuvo también un número muy importante de desplazados internos. Guatemala, con población indígena. México, con población de Chiapas. Es decir, muchísimos conflictos que provocaron el desplazamiento de población dentro del propio país, a los cuales técnicamente no se les puede aplicar la Convención de Ginebra, porque no han salido de su país. Pero sin embargo son poblaciones que están necesitadas de protección, porque muchas veces quien les causa el miedo es precisamente el ejército de su propio estado, las autoridades de su propio estado. Y por eso tienen que desplazarse. O es el conflicto entre una guerrilla y el ejército estatal. Y ellos son víctimas de ese conflicto. En Mozambique lo más frecuente es que te daba igual quién apareciese. Si aparecía la guerrilla, te quitaban toda la comida, destrozaban lo poquito de valor que hubiese, quemaban los campos, colocaban minas para que quien viniese detrás, lo tuviera difícil, y se iban. Y esto lo hacía el Ejército Nacional y lo hacía la guerrilla. Luego, para ti lo más importante es que no apareciese nadie, porque apareciese quien apareciese, sabías que ibas a ser víctima de este desastre. Luego, los desplazados internos sería esa parte de la población que recibe todas estas situaciones dramáticas, etcétera, y además por circunstancias internas, por incapacidad, por pobreza, por desconocimiento, no pueden salir del país y se quedan dentro del propio país. ¿Qué hacer con estas bolsas de población? Bueno, pues aquí lo que se hace, el ACNUR, el Organismo de Naciones Unidas, es que firma convenios con el Estado para que autorice a esta protección internacional dentro de su propio territorio. Muchos gobiernos no quieren firmar esto porque ellos niegan que haya esta situación. Ellos son capaces de proteger a sus ciudadanos y solo ya en circunstancias muy complicadas pues terminan por reconocer que hay parte de la población a la que ellos no pueden o no quieren proteger, y por lo tanto se pide ayuda internacionalmente. De estos 123 millones, 73 millones son desplazados internos, están dentro del propio país. En muchos momentos ser refugiado es una calamidad, ser un desplazado interno es mucho más calamitoso. Mucho más calamitoso. Porque quien tendría que ayudarte sospecha de ti, Todavía mucho más difícil. Me voy a ir moviendo un poco de situaciones en Europa y más de estas de conflicto humanitario que suele darse más pues en África, América Latina, Asia, que en Europa, la legislación, el sistema como que en teoría ayuda, pero ya les digo que esto es un centro de detención, podría ser en cualquier país de los Balcanes. Has conseguido llegar a Turquía, has conseguido llegar a Grecia, a lo mejor te has pasado un par de años en una isla griega, consigues salir de la isla, cruzas Grecia y te metes en la ruta de los Balcanes. Ahí se te van tus últimos ahorros, el dinero que tu familia ha conseguido, ¿verdad? Te meten en la furgoneta y pues en un momento dado la furgoneta se para en una carretera y te dice hasta aquí has llegado y ponte en camino. Estos son centros de detención. Las personas que aparecen en el país pues se les dirige a centros de este tipo. Son fichadas, hay todo un proceso de formalización y durante este tiempo pues hay una cierta protección. Esta palabra para nosotros es muy importante. Una buena parte de nuestra actividad, por ejemplo, en Europa, es precisamente este mundo de la protección. Cuando una persona cruza la frontera de un país europeo, hay un sistema fundado en la Convención de Ginebra, pero ya construido dentro del derecho comunitario, hay todo un sistema legal que proteja a esta persona. Nuestro esfuerzo es que
este derecho se cumpla, se ejercite, se practique. Que las personas que llegan aquí puedan disfrutar de una asistencia legal, puedan presentar sus casos, puedan tener, ¿no?, una acogida mínima o suficiente, y que a partir de sus casos pues se pueda establecer si hay una solicitud de asilo, si es coherente, si puede prosperar, si pueden transitar a un país miembro de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, este sería un poco nuestro esfuerzo. ¿Qué sucede aquí? Pues esto es un tutti frutti. Las personas que llegan aquí llegan con 1000 y una historias. De centros como este hemos sacado chicos de 7, 8 años, afganos, viajando con su primo mayor que tiene 12. Y han llegado hasta aquí. 3, 4 años caminando, ¿no? Llegan como llegan. Bueno, pues buscamos pisos, ¿no?, centros de acogida, intentamos sacarlos de aquí, llevarlos a centros, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo bastante desesperante porque las autoridades no tienen ningún interés en este tipo de personas. Luego la colaboración es mínima, ¿no? La atención legal es totalmente defectuosa, plazos no existen. Y aquí se produce lo que para nosotros es más pernicioso, que es el atentado más fuerte contra la Convención de Ginebra, que es el retorno. De centros como estos salen furgonetas que devuelven a la gente, las vuelven a dejar en la frontera de Grecia y las encarrilan para que hagan el camino de vuelta teóricamente, ¿no? Es dejar a las personas en la peor situación de las posibles. Cuando tenemos suerte y funciona algo del sistema legal y estas personas son vistas por una autoridad y se abre un procedimiento y entonces se les permite entrar o acercarse, introducirse en países de la Unión Europea, entonces bueno, ahí conseguimos, ¿no?, pues activar todo un mecanismo de protección. Quedarse en estos países muchas veces es muy complicado, ¿no? La protección es mínima, el tiempo de que permanecen en estos centros entre 3 y 6 meses y después una vida muy dura en países que no los quieren y donde hay un rechazo, una xenofobia muy grande. Como les decía, las situaciones en zonas de conflicto, zonas de ayuda humanitaria, pues se extienden, ¿no?, por un periodo. Naciones Unidas calculaba los 17 años, ¿no?, como un periodo habitual para estar en estas situaciones. ¿Cómo es la vida en un campo de refugiados de este tipo? Pues es un aburrimiento atroz. Es un aburrimiento atroz. Estas personas están confinadas. A veces los campos están vallados, ¿no? En teoría es para protegerles. Bueno, se les confina y quedan en zona. Otras veces, en África por lo general no son zonas valladas como tales. Es decir, que la gente puede entrar y puede salir. Con limitación, porque si la policía te encuentra por la carretera, pues te devuelven, ¿no? Primero, porque estas personas, claro, hay algunas lógicas importantes. Si estas personas salen y circulan, normalmente se convierten en mano de obra que puede competir fácilmente con la mano de obra local. Estas personas trabajarán siempre por más barato de lo que nos podamos imaginar, ¿verdad? Luego, entonces, esta idea de confinarlos pues tiene una justificación económica. Política también, muchas veces son personas que están participando en los conflictos y no todos, algunos. A veces también estos campos se desplazan fuera de la frontera, ¿no?, a zonas bastante más alejadas. El aburrimiento es atroz. En teoría no puedes hacer nada, no hay una actividad laboral. Y recibes de la ayuda internacional pues algo para la alimentación, algo para la salud y algo para la educación. En los campos a veces surgen pequeños trabajos. Pues algunos, por ejemplo, pueden ser profesores, pues eso genera un pequeño ingreso. A veces hay personas que ayudan pues limpiando, ¿no?, los caminos, manteniendo un poco las instalaciones, pequeños servicios, ¿no?, de mantenimiento, etcétera. Son pequeños trabajos que a veces ayudan a generar algún ingreso. Y después la gente es súper creativa. La creatividad humana sobrevive en medio de todas estas condiciones.
La gente es capaz de traer producto, de vender producto, de ir y vender, ¿verdad? Había una producción de aguardiente, en uno de los campos en los que colaborábamos, había una producción de aguardiente muy interesante. No me digan cómo lo conseguían. ¿Cómo se consigue la materia prima? ¿Cómo se consigue el azúcar? El alambique sí, porque lo vi varias veces. Y los que enfriaban el alambique eran los niños. Corrían al río, cogían el agua, venían corriendo y iban echando el agua por encima del alambique, y iba enfriando y destilaba, ¿no? Bueno, consigues producción así. Cerveza local, ropa, tejido, ¿no? Se consigue hacer, vestidos, algunos proyectos de jabón, la gente aprende. Es decir, que hay un mundo de creatividad que no se puede parar, ¿no? Mundo de música. Bueno, pasan muchas cosas en un campo, especialmente a la tarde-noche. Para nosotros el mundo más interesante es el de la educación. Somos una orden religiosa muy implicada en el mundo educativo. Para nosotros la educación es una de las maneras más habituales de hacernos presente también en situación de refugio, de asilo. Esta es una escuela en el Líbano para niños de Siria. El que organizaba todo esto era un compañero nuestro de Malta, un tipo muy peculiar. Llevaba muchos años, había estado en el conflicto de los Grandes Lagos, en Ruanda, Burundi, había sido testigo de situaciones horribles, y cuando fue para el Líbano para ayudar a los refugiados sirios, dijo que ya estaba bien de que los refugiados tuviesen escuelas. Bueno, ustedes ponen la palabra. Empieza por M, es fácil. Y es verdad. En los campos de refugiados las escuelas son más lonas de plástico que te cueces dentro. Si tienes suerte conseguimos construir con ladrillo y poner la chapa de uralita, metálica, que te cuece igualmente, más despacio pero te cuece igual. Y, ¿verdad? Las aulas son siempre ese tablero que está pintado en la pared ya desconchado, ¿no? Y con la tiza allí haces lo que puedes. Bueno, entonces dijo que ya estaba bien, de que los refugiados tuvieran siempre escuelas tan asquerosas. Y entonces buscó donantes y montó unas escuelas preciosas. Preciosas. Y mobiliario, ¿verdad? Y dijo que estos críos tenían que tener buenas escuelas, buen mobiliario, profes bien pagados y que tenían que funcionar muy bien. Y lo consiguió, unas escuelas ejemplares, admirables, ¿no? Lo que montó. El esfuerzo por la educación siempre surge en los campos de refugiados, ¿no? La escuela ayuda mucho a estructurar la vida en un campo. Organiza un poco la familia, hay que levantarse temprano por la mañana, lavarse, comer alguna cosita, ir para la escuela, pasas allí unas horas, regresa, actividades deportivas, fútbol, tal, ¿no? De hecho que Naciones Unidas hasta prácticamente el año 2000 y algo, no ha incorporado el tema educativo en la parte de emergencias. Es decir, que nosotros cuando participábamos no podíamos disponer de los fondos, ¿verdad?, que se utilizaban para emergencias, que eran fondos destinados pues a alimentación, a salud, a algún tipo de infraestructura, pero educación no entraba. Y desde el año 2000 aproximadamente educación entra ahora ya en emergencias. Porque se ha comprendido que cuando hay una emergencia es muy bueno que muy pronto los niños empiecen a estar ocupados, que las familias empiecen a tener una responsabilidad, que se ocupen de estos críos, de que vayan un poco aseados, un poco vestidos, ¿verdad? Nosotros intentamos proveer algo de alimentación, etcétera, ¿no? Luego la educación ya en la emergencia juega un papel muy interesante, pero sobre todo en la perspectiva del medio y largo plazo, ¿no? Todos los padres van generando en este tiempo de refugio, en estos 17 años, la expectativa de que sus hijos vivirán de otra manera. De que sus hijos sí van a tener un porvenir, van a tener una vida, van a tener un futuro y tienen que construirlo ya desde ese momento. Luego la educación aparece muy pronto en el ámbito del refugio, muy pronto, ¿verdad? Pero no todos los refugiados viven en campos de refugiados. No todos los refugiados, ¿verdad?, viven bajo una lona, hacen fila para recibir comida, subsisten con lo que pueden, trapichean con lo que se puede, ¿no? Nuestras ciudades, ¿verdad?, caminando con nosotros, viajando en el transporte público, hay personas que también son solicitantes de asilo.
el mundo del refugio urbano es también muy importante, muy destacado, ¿no? Son las personas que normalmente admiten pues trabajos en condiciones bastante precarias, no se puede decir delante de la inspección, pero a veces pasa, ¿verdad? Personas que tienen que, pues trabajar en condiciones muy complicadas, personas que en su país a lo mejor tenían una profesión, eran titulados universitarios y aquí no pueden ejercer esa profesión, tienen que conformarse con otro tipo de trabajos. En París, uno de los proyectos que tuvimos durante un tiempo fue muy interesante. De Siria vinieron muchas personas que eran dentistas. Tenían sus gabinetes, eran dentistas, vivían como viven los dentistas, bastante bien. Pero en Francia no podían trabajar como dentista, ¿verdad? Camareros, ¿no? Cocinas, es donde más o menos podían instalarse. Y entonces lo que hice, no sé cómo se llama, el colegio de dentistas, será la ordre de no sé qué, de los dentistas en Francia, no admitía, no convalidaba la titulación, exigía pasar un examen para probar que esta persona efectivamente podía practicar esta profesión en Francia. Entonces, y claro, estas personas venían con una larga experiencia profesional, sabían matar nervios, sacar muelas, poner empastes, hacer de todo, pero necesitaban decirlo en francés, porque el examen se lo hacían en francés. Entonces lo que hicimos fue, buscamos dentistas voluntarios y cursos nocturnos para que ellos pudieran venir y poder aprender a la terminología técnica en francés para poder pasar este examen, ¿no? Es abrir una puerta. Tu vida cambia de estar, ¿no?, trabajando en un restaurante, fregando platos o limpiando mesas, tal, a poder trabajar de aquello para lo que estás cualificado, sabes hacer bien, tienes experiencia, ¿no? Cambia, claro que cambia. Bueno, pues el asilo, el refugio vive con nosotros, ¿no? Son personas que viven a nuestro lado, no hay por qué presumir que su piel les marca, etcétera, etcétera, nada, ¿no? Una experiencia cercana. Bueno, esta diapositiva es para hablar de gente famosa que también llega, ¿no?, a triunfar en el deporte, en la música, en la psicología o en la informática, ¿verdad? Y son personas de origen, ¿no?, llegaron a Europa o a Estados Unidos o a Australia o Canadá por conflictos o por miedo bien fundado de ellos o de sus familias, ¿verdad? Voy a acelerar 2 palabritas. Llevamos unos 10, 12 años de una narrativa tremenda contra la migración y contra el asilo. No es lo mismo migración que asilo. No me gusta mucho la contraposición porque parece que el asilo es bueno, la migración es mala. No, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes. El asilo está pensado para dar esta protección, es un compromiso internacional para proteger a las personas. La migración es el derecho de toda persona pues a buscar oportunidades y a intentarlo y labrarse un futuro, ¿no? ¿Qué nos ha sucedido en Europa? Pues que la ventanilla de la migración la cerramos hace tiempo y es prácticamente imposible o muy difícil, por no decir, migrar a Europa en condiciones legales, ¿no? Esto que ha hecho que la única ventanilla que ha quedado abierta es la del asilo. Entonces muchísimas personas que solicitan asilo saben que no lo van a obtener, pero es la única ventanilla que ha quedado abierta. Con esto que hemos conseguido, que la migración sea una aventura horrible para venir a Europa y que el asilo se vaya deteriorando también, porque la administración se pasa el día rechazando solicitudes que nunca debieron haber llegado a ser solicitud, porque el que lo pedía, el que recibía el expediente, todo el mundo sabe que eso no va a prosperar. Cuando hay otros que sí que su expediente prosperaría, ¿no? Luego hemos saturado un sistema de asilo, lo tenemos saturado porque no hay otro camino para poder entrar. Las ONGs, ¿no?, la sociedad civil, pues ya estamos cansados, yo creo, pero bueno, no podemos dejar
de recordar a Europa que esto no puede ser, que se necesita abrir una ventanilla para que las personas que emigran encuentren un camino seguro, no jugándose la vida, visas temporales, permisos temporales de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Oportunidades diferentes, que las personas puedan hacerlo de manera segura, y una ventanilla donde aquellos que viven estas experiencias puedan recibir la protección que merecen, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo Europa? Europa, estamos viviendo una dinámica interna en nuestras sociedades, de culpabilizar al migrante, de responsabilizar a los que vienen de fuera, pues de un presente que no nos entusiasma tanto, del que, pues seguro que tiene sus dificultades, muchísimas menos dificultades que las que sufren las personas que vienen de estos países, pero hemos decidido poner ahí parte de la culpa. De tal manera que nuestra legislación en estos momentos pues va sumando y sumando elementos que son barreras, dificultades, para hacer mucho más complicado el que las personas puedan entrar, ¿no? Y mucho más complicado también el asilo, o sea que lo vamos dificultando cada vez más. Creo que es una Europa, me cuesta decirlo porque creo que Europa es muy valiosa, ¿no? Y lo que vivimos en Europa es algo muy valioso. Ojalá esta integración regional se pudiera dar en más sitios y muchos más países del mundo pudieran, ¿no?, generar espacios de convivencia y de responsabilidad mutua, etcétera. Pero nos estamos convirtiendo en un fortín para defendernos de un enemigo que no existe, pero que lo hemos declarado así. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda la dignidad, ¿no? Hay una dignidad objetiva que es la que se reconoce en el derecho. La que estamos celebrando los 500 años es una dignidad muy imponente, ¿no? A reconocer que toda persona, por el hecho de serla, es imagen de este Dios creador y por lo tanto es sujeto de derechos, también de deberes, y por lo tanto, pues, ¿no?, como una dignidad que debemos reconocer. El siguiente paso es el que es un poquito más complicado, ¿no? Las mediaciones necesarias para reconocer estos derechos. Si no, pues queda en una mera formulación, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a, lo podemos compartir, pero a partir de aquí, ¿qué significa? Entonces las mediaciones jurídicas, políticas son muy importantes, ¿no? Cómo las personas pueden llegar a adquirir, ¿no?, o a disfrutar de estos derechos. Hannah Arendt, una autora marcada por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el Holocausto judío, ella formula que el asilo es el derecho para otros derechos. Es el derecho que permite el acceso a otros derechos. Y esta podría ser un poco también la formulación, ¿no?, que podemos utilizar. El asilo, el refugio es la oportunidad, es el derecho que te permite después disfrutar y ejercer otros derechos. Y después está la dignidad subjetiva, la que llevamos cada uno de nosotros, que en las condiciones más complicadas de la vida, pues uno reconoce que es un motor vital, que te recuerda quién eres, que te ayuda a seguir adelante, y a lo mejor basta con ponerle unas cuantas pinzas de color a tu hija. Probablemente la escuela, salvo que sea la de mi amigo en Líbano, va a ser una escuela penosa, ¿verdad? Probablemente su alimentación es también muy deficitaria, su futuro totalmente incierto, ¿verdad? Pero este gesto, ¿no?, de cuidado, de respeto, de cariño, pues hace que la dignidad no sea solamente una declaración, sino que sea una experiencia personal, vivida. Cuando nosotros estábamos terminando, yo estaba terminando los 2 años allí en Malawi, y nuestro proyecto, pues fueron otros 2, porque viví una experiencia muy sorprendente, y es que cuando yo llego a Malawi se acababa de firmar la paz en Mozambique, y vivimos también la experiencia del retorno, que es una experiencia infrecuente, porque 17 años normalmente pues te haces bastantes en el exilio, pero vivir el retorno no es tan frecuente. Tuvimos muchas celebraciones para el retorno. Un compañero mío, sacerdote, se dedicaba a hacer misas de retorno, decía,
Entonces eran miles de personas celebrando la Eucaristía y después pues tenía ahí su gesto de bendecir y tal, y nos movía a todos. Era un pequeño show ahí, ¿no? Y celebramos, no sé, 15, 20 misas de estas, un montón por todas partes. Entre las personas que estaban refugiadas estaba la madre de un compañero nuestro, de Cirilo Mateo, un mozambiqueño. Falleció después en un accidente de tráfico. Su madre vivía allí en un campo de refugiados, vivió todo el exilio. Y en una de estas misas la fuimos a saludar, porque ella estaba ya pensando en retornar a Mozambique. Una persona muy humilde, vivía allí en su choza, ¿no?, con otras familias alrededor, ¿no? Es decir, que no tuvo ningún privilegio. Y en la conversación pues le preguntamos, ¿no?, qué expectativas tenía, qué preocupación tenía. Y dice: a mí lo que me preocupa es quién me va a ayudar a limpiar el camino para llegar a casa de mi vecino. Encontró esta foto que seguro que se parece mucho. Bueno, yo creo que la experiencia del retorno, que se produce para pocos, la experiencia del asentamiento definitivo, cuando las personas consiguen pues trasladarse a un país de acogida ya de manera definitiva, ¿no?, es un poco esta experiencia de reparar senderos, ¿no? Una vida que ha estado truncada, que ha estado en condiciones muy precarias, tiene la oportunidad de restaurarse, de recobrarse, de recuperarse, ¿no? Y para esto pues hay que abrir senderos, hay que recuperar senderos, ¿no? Recobrar la vida con tus vecinos, en algunos lugares muy complicado a veces, ¿no?, porque los vecinos han sido parte del conflicto. Bueno, ¿cómo podemos recuperar estos senderos? A mí me inspira, me hace pensar que nuestro trabajo en el servicio de refugiados es ayudar a las personas a que un día puedan recuperar estos senderos de vecindad y de cercanía con otros. Muchas gracias, han sido muy amables.